Permítame saludarles a cada uno en el nombre del Señor, darle la bienvenida nuevamente a estar aquí en la casa de Dios. Es una bendición estar en la casa del Señor, ¿cierto que sí? Siempre lo digo, es una bendición estar en el culto, es una bendición estar aquí, llegar al culto. Muchos de sus trabajos se vienen directo del trabajo aquí a la congregación, pero llega al culto, gracias a Dios, así sea rayadito, un poquito de pronto tardecito, pero llega a escuchar la palabra. Es una bendición estar aquí en la casa de Dios. Véngase, no importa que usted de pronto sale del trabajo y la piensa, ¿será que llego? Me voy para la iglesia, me voy para la casa, ya llego tarde. No, véngase para el culto, hermano, que siempre Dios tiene algo especial que decirnos, ¿cierto que sí? Amén. Bueno, recordando entonces el culto misionero de las Dorcas el próximo domingo. Hay culto por la tarde el domingo especial, culto misionero de fin de año. Tendremos al misionero con nosotros predicando la palabra. Qué bueno que vengamos al culto misionero el próximo domingo a las 4 de la tarde. Y como decía Armando, los amigos, doctrina el domingo normal a las 2:30. Ustedes líderes mañana nos ayudan allá en el discipulado, los evangelistas, a recordar a los amigos que sí hay doctrina el domingo a las 2:30 de la tarde. Aprovecho también la oportunidad para, felicidad a la hermana Mónica también, que cumple años de bautizada y de vida cristiana. No sé quién más está de cumpleaños por ahí esta semana. ¿Quién más cumple años por ahí? ¿Nadie más? Bueno, se perdió regalo por no levantar la mano. Le dio pena, se lo perdió. Bueno, listo. Bueno, aprovecho la oportunidad, como lo dije estos días también, gracias a Dios por los comités, el trabajo que vienen realizando los comités. Queremos convocar a todos los presidentes de cada comité. Ojo, el líder, el presidente de cada comité para el lunes. Este lunes reunión a las 6:30 de la tarde aquí en el templo. Próximo lunes 6:30 de la tarde. Invitamos a todos los presidentes de cada comité a una reunión con el pastor Jairo Marín aquí en la congregación. Listo, así que los esperamos. Hay que resaltar el trabajo que vienen haciendo los comités durante el año. La verdad que aquí hay una iglesia muy dinámica, de todas las áreas se viene moviendo el trabajo. Hace unos días resalté la salida de los comités, recuérdeme si se me escapa alguno, resalté el campamento de jóvenes, el campamento de intercesión, la vigilia de renuevos, me fue de mucha bendición. Esas salidas, ¿qué otra salida hubo por ahí? Espiritual, pues, así, esas tres, ¿cierto? Hasta el momento van del año, ¿cierto? Sin mencionar todos los eventos que hemos hecho aquí en la iglesia, que han sido de mucha bendición, los congresos, las semanas, todo ha sido de bendición, todos los comités. Y este fin de semana felicitamos al comité de familia. Quiero resaltar públicamente el trabajo del comité de familia en la semana de la familia, la semana pasada, y en la salida que se tuvo de parejas. Fue de grande bendición, hermanos. Por aquí veo una cantidad de recién casados con unas caras. Dígalos como dicen amén por ahí, como aplauden. Véalos por allá como dicen, levantan las manos, se ríen algunos, están contentos. Vea la cara Norela, vea. Mejor dicho, por ahí arriba vean a Adrián y a Mil. No, mejor dicho, ni me ponga a mencionar aquí todas estas parejas que llegaron recién casadas. Que Dios les bendiga y les ayude a seguir adelante. Sé que fue un gran impulso para estas parejas, para todo, porque hasta nosotros también, el pastor Jairo estuvo ahí de primerito también en el matrimonio, volviéndose a casar con la hermana Jenny después de 40 años. Mi esposa y yo también estuvimos ahí en la fila. Entonces fue algo muy bonito, hermanos, muy bonito. Dios nos bendijo grandemente. Así que gracias a Dios por el comité de familia y por todas esas parejas que tuvieron la disposición de ir, porque se tuvo un momento muy, muy especial en pareja. Así que sigamos trabajando por nuestras familias. ¿Qué dicen ustedes? Seguimos aportándole al matrimonio, ¿sí o no? Que viva el matrimonio. ¿Sí o no? Claro, hay que... Seguimos luchando por el matrimonio, hermano, y vamos para adelante en el nombre de Jesús. Así que el comité de familia, todos, porque fueron todos trabajaron, todos arduamente. Así que Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios. Ubíquese entonces, y vamos a leer otra vez el Salmo 100.
¿Ciento qué? No. ¿Ciento qué? 19. Me extraña, hermanos. No hemos terminado, hermano. Apenas estamos en el inicio. Salmo 119. Abra su Biblia. Salmo 119. ¿Estamos ubicados? Vamos a leer el verso 9 al 16, esta segunda parte. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Dios, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Vamos a orar, que Dios nos hable esta noche. Soberano Dios, Padre celestial, te damos gracias en esta hora. Señor, háblanos al corazón, habla nuestra vida. Necesitamos, Señor, de ti esta noche, que nos sigas enseñando a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón. Háblanos. Necesitamos oír tu voz, porque es tu voz la que necesitamos, Dios. Es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Diga gloria a Dios. Siéntense, hermanos, estén cómodos. Vamos a continuar. Apasionados por la palabra. Esta es la parte 4 de este mensaje. Parte 4, Salmo 119. Así estamos colocándolo ahí en la enseñanza. Apasionados por la palabra, parte 4, Salmo 119. Vamos a continuar compartiéndoles el estudio interesante del Salmo 119. Tenemos una necesidad grande en este tiempo, y es de volvernos apasionados por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Hoy, hermano, la falta de estudio de la palabra de Dios nos lleva a esto, a tocar estos temas de la palabra. Hoy la pereza de leer la palabra, de oír la palabra de Dios, nos lleva urgentemente a concientizar a la iglesia a la necesidad de que como cristianos debemos vivir apasionados por la palabra de Dios, que es la que nos da la vida, ¿cierto que sí? Es la palabra la que nos da el alimento, amén. Es la palabra de Dios la que nos conduce por el buen camino, amén, por el camino de la salvación, ¿cierto que sí? Es la palabra de Dios. Bueno, ya les he compartido y hemos estudiado la introducción a los salmos. También hemos estudiado la introducción al Salmo 119 y estuvimos estudiando la primera parte del Salmo 119, del verso 1 al verso 8. El Salmo 119, les recuerdo que es la palabra de Dios en la vida del creyente. Este salmo está dedicado a la alabanza de la palabra de Dios y el efecto que la palabra genera en la vida del creyente. Porque esta palabra, hermano, es un efecto grande en la vida de la persona.
La palabra hace un efecto gigante en la vida de aquella persona que se acerca a Dios. Es la palabra. Amén. Entonces, vamos a entrar en la segunda parte. Vamos al grano. Entremos en la segunda parte. El segundo segmento de este Salmo 119, que van desde el verso 9 al 16. Ahí donde leímos. Hoy por hoy, hermanos, nosotros debemos entender que la palabra de Dios debe y seguirá siendo nuestra mejor herramienta como cristianos. La palabra del Señor, nuestra mejor herramienta, la palabra. Debe ser nuestro mejor recurso de apelación, la palabra, para nosotros resolver todas nuestras situaciones como cristianos. Ese debe ser nuestro mejor recurso de apelación, la palabra, ¿sí? Debe ser nuestro mejor recurso frente a las inquietudes, frente a las decisiones en la vida, hermanos. Que sea siempre la palabra de Dios. Amén. Uno ve actualmente como muchos hoy están en la búsqueda del éxito o están en la búsqueda del mejoramiento personal desde una perspectiva profesional o desde una perspectiva motivacional o desde una perspectiva económica. Se está en la búsqueda de ese éxito, de ese mejoramiento personal, ¿sí? A veces por momentos en la vida nos centramos en el conseguir o en el querer adquirir, ¿sí? A todos nos ha pasado. Todo nos ha pasado. El querer conseguir, el querer adquirir, porque ese es el enfoque que la sociedad y el mundo comercial nos ha transmitido. ¿Cierto que sí? Como para alcanzar el éxito, el querer adquirir o el querer conseguir para alcanzar éxito, el querer conseguir o para alcanzar la plenitud de la vida, humanamente hablando, ¿sí? El mundo constantemente nos inquieta y nos invita a movernos en un plano material, ¿cierto? En un plano material, donde muchas veces nos vemos envueltos, uno se ve envuelto en ese estigma de cuánto tienes, cuánto vales, ¿sí? De darle valor a la gente por lo que tiene, ¿cierto? Y se ve uno a veces envuelto en ese sistema de cuánto tienes, cuánto vales. Pero que cuando uno conoce a Jesús y estudiamos su palabra, esa perspectiva cambia. Esa perspectiva en el cristiano cambia. Entonces nos encontramos en la palabra Jesús diciendo en San Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en ¿qué? En la abundancia de los bienes que posee. Que ya uno encuentra a Jesús que la cosa con Cristo al contrario, ¿cierto? Dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les da Jesús ahí una enseñanza del rico insensato tremenda, ¿cierto? Usted la ha leído en la palabra, del rico insensato. Dice, ¿de qué sirve si hoy vienen a pedir tu alma y entonces qué? Usted ya con Jesús, y cuando uno estudia la palabra, todo cambia. Ya todo cambia, ¿cierto que sí? Todo cambia. Es decir, la palabra nos enseña que Jesús le da importancia y valor a otras cosas, ¿sí? Jesús nos enseña en la palabra que por encima de lo que el mundo transmite hay algo mejor para nosotros. La palabra nos enseña y nos dice que esto no lo es todo en la vida de una persona, y le da otra dirección al ser humano, dándole a entender que ese no es el éxito, sino que Jesús en su palabra tiene algo mejor para garantizar el éxito en la vida de una persona. Alguien dice gloria a Dios. Hay algo mejor que Jesús tiene para nosotros para garantizarnos el éxito en la vida. Hermanos, nosotros como cristianos hemos conocido a Cristo y debemos dejar que sea la palabra la que nos guíe. Usted y yo debemos dejarnos guiar por la palabra. ¿Sí lo creen esta noche o no? Dejarnos guiar por la palabra. Escuche esto, vea.
Es la palabra de Dios la que te puede guiar por el camino del éxito. Y dos, es la palabra de Dios la que te puede ayudar a consolidar tu proyecto de vida estable. Es la palabra. Un proyecto que no se caiga, un proyecto que no se destruya, sino que permanezca. Es la palabra del Señor. Amén. Por eso tanto hemos mencionado el versículo de San Mateo 7:24 y lo seguiremos mencionando, porque es la realidad. Y es que ¿qué más vamos a decir? Es la palabra del Señor. Aquel que oye estas palabras y las hace, le compararé, ¿qué dice el Señor? Como un hombre prudente. Pero es el que oye estas palabras y las hace. Es que es la palabra, hermanos. Es las enseñanzas de Jesús. Ahí en ese contexto venía Jesús enseñando, venía enseñándoles al pueblo. Era su palabra. Por eso dice el que oye estas palabras que él venía enseñando, dice, y las hace, le compararé como a ese hombre prudente que edifica sobre la roca. Y que venga lo que venga, no se cae, no se destruye, sino que esa casa permanece. En este caso, esa vida permanece. En este caso, ese proyecto de vida, si está basado en la palabra, en la obediencia a la palabra, hermano, eso permanece. Eso permanece. En otras palabras, hermanos, el éxito para usted como cristiano está garantizado en la obediencia a la palabra. En la obediencia a la palabra. Hermanos, iglesia, esa es la clave para nosotros esta noche. Obediencia a la palabra. ¿Qué dicen por aquí? ¿Alguien dice gloria a Dios? Vean, mis hermanos, en el Salmo 119 parece que el salmista al escribir abre el corazón, porque habla con sinceridad. Y como si fuera un joven inexperto, como si fuera alguien llegando apenas a la vida cristiana, digámoslo así, estaba lleno de inquietudes y desea muchas respuestas sobre la vida, pero finalmente las encontró en Dios. Quisiera decirle, hermanos, esta noche a los jóvenes que todas las respuestas a las inquietudes que usted tiene las encontrarás en la palabra de Dios. Uno a veces llega con tantas inquietudes, eso es normal. Eso es normal. Qué bueno que hayan inquietudes, pero que no se quede con ellas. Le tengo una noticia, vea, las respuestas están en la palabra del Señor. Usted las encuentra en Dios. Todas las respuestas. Qué bueno que como cristianos, antes de tomar decisiones personales, tengamos en cuenta la palabra del Señor. Tenga en cuenta la palabra, si está acorde a la palabra o si se sale de la palabra. ¿Sí? ¿Será que se sale de la palabra? Tenga en cuenta eso. Siempre tenga usted como cristiano, porque si no es cristiano, pues vaya y venga. Pregúntele a... ¿Cómo que le llaman ahora? Bueno, tiene un nombre profesional ahora. ¿Sí? Pregúntele a la esquina. Pero si usted es cristiano, hermano, y antes de hacer algo, tenga en cuenta la palabra. Que se ajuste a la palabra. Que no se salga de la palabra. Jóvenes, aprendamos a consultar con Dios. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Qué bueno aprender a consultar con Dios. Qué bueno aprender a preguntarle a Dios. ¿Sí? Qué bueno aprender a consultar con Él. ¿Sí? Porque a veces nos metemos sin consultar con Dios. ¿Y qué vas a venir a reclamarle a Dios? Si ni siquiera lo tuviste en cuenta. A veces no consultamos con Dios y nos metemos. Y cuando ya por allá nos pega el guarapazo, ¡tas! Ahí sí venimos a reclamarle a Dios. ¿Qué le vas a reclamar a Dios? ¿Acaso lo tuviste en cuenta? ¿Acaso consultaste con Él? Porque cuando uno después llega al sufrimiento, llega aquí, Señor, ¿pero qué? ¿Qué le vas a decir a Dios? Pero es diferente que si Dios te dice a ti, métate por ahí, y yo me meto, pues fue el que lo dijo. Si me va mal, le digo, Señor, tú me dijiste que me metiera. ¿Sí o no? ¿Es diferente la situación o no? Y si me pasa algo por ahí, pues Señor, yo estoy en tus manos. Y tarde que temprano, si Él me dijo que me metiera, Él la respuesta la tendrá por ahí porque Él lo dijo. ¿Cierto que sí? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para qué. Dele gloria a Dios en esta noche. Amén. Por eso en este segundo segmento del Salmo 119 empieza con una pregunta muy interesante.
Dice el Salmo 119, verso 9. La pregunta dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Así empieza, con una pregunta. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Hay una versión que dice: ¿cómo se corregirá la vida del joven? Hay otra versión que dice: ¿cómo podrá el joven llegar a una vida limpia? Y encontramos la primera y única respuesta rotunda que nos enseñan las Sagradas Escrituras. ¿Cómo dice? Con guardar tu palabra. Rotunda, única. Dice: con guardar tu palabra. Una versión dice: solo obedeciendo tu palabra. Otra versión dice: viviendo de acuerdo a tu palabra. ¿Se da cuenta? Ahí está el éxito. Ahí está la respuesta, ¿sí?, a tu inquietud. Y yo diría en esta noche, yo me atrevería a decir, no solamente el joven, sino el cristiano de todas las edades. Escúcheme, cristiano de todas las edades, guardando la palabra, obedeciendo la palabra, viviendo de acuerdo a la palabra. Ajústese a la palabra, hermano, ajústese a ella. Si se sale, ojo, ajústese a la palabra. Dele aplauso a Dios esta noche. Que no me gusta, bueno, pues eso ya es otro cuento. Hablé con Dios, pero ajústese a la palabra. ¿Sí o no? ¿Qué no me da? Bueno, si es cristiano debe ajustarse, si no, ajústese a las normas de la sociedad o del Congreso de la República. Pero si es cristiano, ajústese a la palabra. Es a la palabra. En este verso 9, el salmista se enfoca al joven. Y yo estaba mirando por qué el salmista se enfoca al joven. Y hay una razón. Es que en la etapa de la adolescencia y la juventud es donde se toman muchas decisiones trascendentales en la vida de una persona que le determinan el rumbo que lleva en esa etapa, ¿sí? Se toman decisiones trascendentales, ¿sí? Etapa de adolescencia y juventud, que garantizan mucho qué se va a hacer de esa persona en un futuro. Pero lo que Dios nos quiere enseñar a todos con estas palabras es que el cristiano, por encima de todo, el cristiano, por encima de todo, por encima de cualquier cosa, siempre coloque la palabra de Dios como base para cualquier decisión, para emprender su proyecto de vida, llámelo como quiera, siempre ponga como base la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso, aquí lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. Aquí lo seguiré diciendo. El problema es cuando dejas a Dios y a su palabra a un lado. Ese es el problema. Ese es el problema. Ahí es que está. Yo aquí lo he dicho y lo seguiré diciendo. Ese es el detalle. Hermano, vea, le voy a decir con toda sinceridad. Usted es libre para emprender el proyecto que usted quiera. Es libre para emprender el proyecto que usted quiera. Usted es un ser humano con capacidad de tomar decisiones. ¿Sí o no? Usted es libre y toma decisiones. Pero ¿cuándo cometemos el error? ¿Cuándo se convierte en un error? Cuando dejamos a Dios a un lado. Error. Cuando dejamos la palabra de Dios a un lado. Error. Error. Cuando decides y emprendes sin consultar con Dios, error. Cuando decides y emprendes sin tener en cuenta a Dios, error. Cuando le das prioridad a otras cosas antes que a Dios, error. Cuando usted sacrifica el tiempo de Dios en otra, error. Delicado. Emprenda aquí para afuera, emprenda lo que quiera, pero no haga a Dios a un lado. Grave error.
Cuando usted sacrifica el tiempo de Dios para otras cosas, error. Y por eso es que cuando pasa eso, Dios aprieta un poquito y pasa lo que pasa. Y cuando Dios aprieta un poquito, te hace reconocer que primero es Dios. ¿Sí o no? Ya cuando Dios ve que su gente está yendo, esta gente se me está como, no. Voy a apretar, aquí le voy a apretar la pitica un poquito, a ver. Y cuando Dios aprieta la pitica un poquito, agárrese. ¿Sí? Él le dio la pitica así, y uno como que, ay, Señor. Y uno como que, sí, Señor, tú eres primero. Y uno cambia de una vez la perspectiva. En perdón, Señor, es que tienes que volver otra vez a reconocer que Dios es primero y que no puedes salirte de su palabra. Amén. Emprenda lo que quiera, hermano. Estudie lo que quiera. Yo aquí le he dicho a los jóvenes: estudien las carreras que usted quiera, pero nunca saques a Dios. No te alejes de su palabra. Grave error. ¿Quieres éxito en tu estudio? ¿Quieres éxito en el negocio? ¿Quieres éxito en lo que emprendas? Coloca a Dios de primero y la palabra de primero. El aplauso de Dios esta noche. Amén. Por eso aquel cristiano que todavía tiene una vida por vivir y que todavía quiere conservar una vida limpia, una limpia conciencia, que todavía quiere corregir su vida, que todavía quiere vivir una vida acorde a Dios, debe obedecer su palabra, debe vivir de acuerdo a su palabra, bajo la dirección de su palabra. Porque más que saber es hacer. Hay gente que le dice a uno: mano, yo sé. Entonces uno va a aconsejar a uno: mano, yo sé. Oh, yo sé que tú sabes. Oh, yo sé que tú sabes. Mano, yo sé, mano. Ah, bueno, yo sé que tú sabes, pero más que saber, hay que hacer entonces. Hay que hacer. ¿Sí? Más que saber es poner en práctica. Por eso dice: el que oye estas palabras y las que hace. ¿Eh? Hay que hacer. Hay que hacer. Por eso hemos visto que hay gente que sabe mucho, pero no lo vemos en nada poniendo en práctica. Pero sabe. Pregúntele la Biblia y verá. Sabe. Pero ¿qué nos ganamos con saber? Tener el conocimiento. Hay que hacer. Por eso cuando Pablo le está hablando a Timoteo, Pablo le está hablando sobre el carácter de los hombres en los postreros días. Pablo le dice: donde vendrán hombres con una cantidad de pensamientos, con comportamientos raros, contrarios a Dios algunos. Pablo le dice a Timoteo: oye, Timoteo, tú no te compliques la vida, persiste en lo que has aprendido. Algo que Pablo le dice a Timoteo, le dice: persiste en lo que has aprendido. Y dice, como diciéndole, persevera en lo que tú has aprendido, en lo que tú sabes, ¿sí? Y le da la clave, le dice: desde la niñez has sabido ¿qué? Las sagradas escrituras. O sea, Pablo lo mete en la palabra de una vez. ¿Sí? Y vendrá una gente, le dice, el carácter de los posteros días. ¿Usted lo ha leído en la Biblia? Vendrán gente con otros pensamientos, con otras cosas, pero tú acuérdate, desde niño, la palabra. Lo mete ahí de una vez. Persiste en lo que has aprendido. Ojo, te vendrán con propuestas, te vendrán con muchas, pero tú tienes que perseverar en las sagradas escrituras que desde niño las conoces. ¿Cierto? Y le dice: las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:16. Ahí está. Dice: no te compliques. Y le recuerda, le dice: recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso usted, como cristiano que se ve envuelto en tantas cosas, usted sale de aquí y se ve envuelto en ¿cuántas propuestas? ¿Cuántas cosas en tu trabajo, en la calle, en el barrio, en la universidad? ¿Cuántas propuestas? Pero hay que decirte, como le dijo Pablo a Timoteo: acuérdate
de lo que has aprendido, lo que has sabido, las sagradas escrituras, la palabra. Tú tienes que persistir en eso y perseverar. Es en la palabra, escucha bien, en lo que has aprendido. Entonces dice el verso 10 y 11 del Salmo 119. Verso 10: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Dice el verso 11, otra vez: en mi corazón he guardado tus dichos. Y dice: para no pecar contra ti. ¿Sabe, hermano, que aquí vemos una actitud? En el verso 10 vemos la palabra de Dios que se busca desde el corazón. Dice: con todo mi corazón te he buscado. Con todo mi corazón. Y hay una actitud de no querer desviarse de su palabra. Dice: no me dejes desviarme de tus mandamientos. Hay una actitud sincera. Hay una actitud de corazón. De corazón. Y vuelve y dice el verso 11: en mi corazón he guardado tu palabra. Porque es en el corazón, hermano, donde debemos guardar la palabra, atesorarla en el corazón. ¿Sí? Jesús dijo: del buen tesoro de su corazón el buen hombre saca lo bueno. Eso dice Jesús, del buen tesoro. Entonces en mi corazón he guardado tu palabra. Y dice, porque es en el corazón, hermano, allá debemos guardar la palabra, allá debemos atesorarla. No dejar que entre por un oído y que salga por el otro, como oidores olvidadizos. No, sino guardarla en el corazón. Y dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Y dice: ¿por qué razón? Por una razón importante. Dice: ¿para qué? Para no pecar contra ti. Amén. Para no pecar contra ti. ¿Qué razón tan importante esa? ¿Cierto que sí, hermanos? Entonces usted encuentra tres cosas ahí, entre el versículo 10 y 11. Usted encuentra tres cosas. Uno, encuentra un corazón que busca. Con todo mi corazón te he buscado. Dos, encuentra un corazón que retiene. En mi corazón he guardado tus dichos. Y tres, una decisión. Dice: para no pecar contra ti. ¿Sí se da cuenta, hermanos? ¿Sí se da cuenta? Un corazón que busca, un corazón que retiene y una decisión para no pecar contra ti. Hermanos jóvenes, la palabra sembrada en el corazón, la palabra que está arraigada en el corazón, esa palabra que está atesorada en el corazón, hermano, es la fuerza y el motor para no pecar. Cuando hay una palabra allá. Y sabe que me acordaba de Jesús en los días de su carne. Jesús como daba ejemplo y muestra de lo que se debe hacer cuando hay alguien que tiene la palabra atesorada. Jesús aplicó la palabra en el momento de la tentación. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Sí o no? Cuando la palabra está allá arraigada y llega el momento de la tentación, es diferente. San Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién? El tentador, dice la Biblia. Vino a Jesús el tentador, verso 3, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo: escrito está, palabra atesorada en el corazón. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo
y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y le cita Biblia, porque escrito está, le dijo el diablo. Usted sabe que el diablo te saca la Biblia, el diablo también. Muchachos, te saca la Biblia el diablo. Este es cristiano, tirémosle con la Biblia a ver si sabe. Y te saca el diablo, ¡tas!, la Biblia, escrito está. Le sacó el diablo la Biblia y le dijo, voy por el verso ¿qué? 6. Te sacó Biblia: a sus ángeles, dice el Salmo, mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces Jesús le dijo: escrito está también, palabra arraigada al corazón. ¿Cómo me dijo? Escrito está. Escrito está también. También. ¿Sí o no? No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llegó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo firme: vete, Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué? Escrito está, palabra arraigada al corazón, atesorada. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Y qué hizo el diablo? Mano, le tocó irse, hermano. Le tocó arrancar. ¿Qué más? Palabra atesorada en el corazón. Le toca arrancar. ¿Sí o no? Hay momentos que tú vives, jóvenes y hermanos, hay momentos que tú y yo vivimos que ni tus amigos, ni las redes sociales, que ni los títulos, que ni los diplomas que tengas, los estudios que tengas, te van a servir para nada. Sí, señor. Porque hay momentos que tú y yo vivimos que no son naturales, sino espirituales. Y ahí el cartón no sirve para nada. Ahí la universidad no sirve para nada. Ahí el estudio no sirve para nada. Ahí el título no sirve para nada. ¿Cuál abogado? ¿Cuál médico? Hay momentos espirituales que esto no sirve para nada. Hay momentos que el curso motivacional no sirve para nada. Hay momentos, no, solo sirve el fundamento que tengas de Cristo en tu corazón. Eso lo que tengas allá arraigado, esa palabra atesorada, eso sí te va a servir en el momento de la tentación. Cuando estés frente a frente con el diablo, la que tengas en el corazón te va a ayudar a salir libre. Amén. Así es. Cuando llegan los momentos de tentación bien bravos, ¿te han llegado? No, a ninguno. ¿Ángeles, arcángeles o serafines? ¿Qué dicen por ahí? Me falta uno de las querubines. No, querubines de pronto. Querubines. Te llegan esos momentos bien bravos. Bien bravo. Me llamó un joven ayer al celular y me decía: pastor, le voy a contar algo, no sé ni cómo hice. Pastor, pero casi estuve a esto. Pastor, pero fue duro. Es que yo sé que es duro, mijo. Claro. Que no crea que aquí. No, te llega. Te llega. Pastor, tan duro. Pero gracias a Dios que pude correr. Me dijo: pastor, por aquí entre nos. Me decía y me repetía: duro. A mí me dio risa, pero hablé con él, lo aconsejé. Sí, pero sí se puede, mijo, porque tienes de Dios, porque tú te preocupas por meterte en Dios, por llenarte, por buscar, por la palabra, te preocupas y mira cómo Dios te ayuda a librar en el momento. Mira Dios cómo te ayuda. Tú eres un líder, tienes que guardarte, cuídate. Empieza a aconsejarlo. Sí se puede. Sí se puede. Son momentos que te llegan de tentación, porque es que el diablo acecha. Y la Biblia lo dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores. Y sale una cantidad de, mejor dicho, de cosas ahí.
¿Sí? Y el diablo acecha. Por ahí hice un estudio de eso, de que estos días estaba enseñando. Y el diablo acecha. 2, la carne jala. 3, y la concupiscencia te atrae. Imagínate tú. ¿Por cuál de las 3? ¿Ah? Estos días se las enseño para que vea usted. Así que, hermano, si no hay convicción, si no hay fundamento, si no hay una palabra arraigada al corazón, allá, que te llene de convicción, de fundamento, de conocimiento, hermano, pobrecito, corra mejor. Pobrecito. Porque aquí es muy bueno ser cristianos. Lo hemos dicho muchas veces, ¿cierto? Aquí es muy bueno ser cristianos. Aquí en la iglesia, en el culto, en este horario, ¿sí? Entre las 6:30 y las 8 de la noche, es una bendición ser cristianos, todos consagrados al Señor. Es una bendición, todos aquí. Claro. Pero cuando estás afuera, cuando estás rodeado de tanta gente, rodeado de tus amigos, rodeado de tus compañeros de trabajo, ¿sí? Rodeado de los compañeros vulgares allá en el trabajo, y la compañera y la propuesta y la cosa. Estás allá. Es más, cuando estás solo, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, como cantábamos ahorita, que nadie te ve allá, y el enemigo se viene con toda, ahí es que se ve cuánto fundamento tienes para poner en práctica. Sí, ahí es que se ve. Ahí no valen los cargos que has tenido en la iglesia. Ahí no valen los cargos. No, es que yo soy diácono. No, diácono, ahí no vale nada de eso. Yo soy pastor. No vale eso. No, ahí es que se ve y se vive el conocimiento que tienes de Dios y de su palabra. ¿Alguien lo cree esta noche? Ahí es que se ve lo que tienes de Dios. Cuánta palabra tienes en tu corazón, ahí en tu vida. Amén. Por eso el llevar en práctica la palabra va más allá. El llevar en práctica la palabra tiene que ver con una búsqueda constante de la misma, de la palabra, pero de corazón, hermanos. Es desde el corazón donde se mantiene centrado el cristiano en el buen camino. Es desde adentro, hermano. Amén. Continúa diciendo el versículo 12. El 12 en adelante dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Dice: con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca, los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos y me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Con lo que venimos hablando, que cuando se atesora la palabra, cuando se guarda la palabra, cuando se trabaja en preservar la palabra en nuestra vida, también se producen otras cosas interesantes en la vida del cristiano. Por ejemplo, voy a decir 3 cosas aquí rápidamente. Se produce lo siguiente. Primero, se produce el deseo de ser enseñado. El contexto que viene hablando de atesorar la palabra, guardar la palabra, de trabajar en preservar la palabra en nuestra vida. ¿Qué produce eso? Entonces, primero, produce el deseo de ser enseñado. El salmista dice: bendito seas Dios, enséñame. ¿Tú qué? Tu palabra. Enséñame tu palabra. El cristiano que atesora la palabra es humilde para seguir aprendiendo de ella. ¿Sí me escuchó? El cristiano que atesora la palabra es humilde para seguir aprendiendo de ella, de la palabra. Le gusta que se le enseñe la palabra. ¿Sí o no? Ese que guarda la palabra le gusta. El verdadero cristiano que guarda la palabra ahí, que la guarda, a ese le gusta que le enseñen la palabra, le gusta que le prediquen la palabra. ¿Sí o no? Le gusta que le enseñen. Entre más sabe, más se deleita en el estudio de la palabra. ¿Sí o no?
y quiere saber más, y quiere aprender, y se deleita en la enseñanza de la palabra, ¿cierto? Ese es el que atesora la palabra. Pero ¿sabe qué pasa a veces? ¿Sabe qué pasa a veces? Que hay quienes, como ya tienen un poquito de tiempo en la iglesia, hay quienes ya tienen un poquito de conocimiento más que otros. Entonces se para alguien aquí y como ya tienen un poquito de conocimiento, pues se sientan allá a calibrar el mensaje de los que se paran aquí. ¿Sí? Se sientan allá a medir el mensaje, a criticar el mensaje. Como claro, tienen un poquito más de conocimiento, tienen un poquito más de tiempo en la iglesia, ¿cierto? Y entonces ya se sientan por ahí se para el hermano aquí o hasta el pastor y se para y ahí empiezan a criticar el mensaje, a calibrar el mensaje. Así no es. Y uno ve gente allá diciendo así no es. Oiga lo que dijo. Codea al que está al lado, vea. Sí. Estos días me encontré a alguien. Fui a un evento por ahí que me invitaron a predicar. Y cuando llegué, vi la gente y me encontré a alguien. Ve, ¿usted qué hace por acá? Porque como yo sé que él vive al otro lado de la ciudad, en otra parte, se congregaba en otra iglesia, me lo encontré allá en ese evento, en esa congregación. Hey, ¿usted qué hace por aquí, hermano? ¿Usted qué vive por allá? Entonces empezó a contarme. No sé si le ve ahí cuando empieza a contar. Me trasladaron al maestro, me trasladaron al pastor. Entonces, hermano, me lo trasladaron. Llegó otro ahí que quise como quedarme ahí a ver, como para escucharlo, pero no, hermano. No, hermano. Un maestro que el que estaba aquí me llega y me traen a uno como esto, hermano. Nada, hermano. Puro predicador ahí, hermano. Y no, hermano, yo soy muy exigente, hermano. Yo soy muy exigente. Entonces, hermano, yo realmente vengo acá. No, se cruza la ciudad de polo a polo. De polo a polo se la cruza y vive ahí a una puerta de la iglesia donde él, porque yo sé dónde se congrega él. De polo a polo. Yo vengo acá porque aquí sí hay palabra. Entonces, sí es un maestro de la palabra, hermano. Entonces, hay que buscar al maestro, al doctor de la palabra, hermano, porque es que ese sí sabe. Se le ve la arrogancia, hermano. Y como él sabe mucho, porque él dice que él lleva tiempo en la iglesia y que yo tengo que escuchar, yo soy muy exigente yo sé mucho. Se le ve la arrogancia, hermano. Yo siempre he dicho, ¿cuántos en vez de criticar, o hasta cuántos por ahí en vez de pensar que predican mejor que el pastor y cuestionar lo que hace el pastor, por qué mejor no oran por su pastor para que Dios le dé palabra? ¿Sí o no? Pablo dice, Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Y dice, y orando por mí. Pablo orando por mí, para que me sea dada palabra, para hablar con denuedo el evangelio y hablar como tengo que hablar. Pablo le pide oración a la iglesia, que oren por él para que Dios le dé palabra y hablar con denuedo, ¿sí? Y hablar como tiene que hablar. ¿Por qué en vez de criticar y decir, ¿por qué no oras por tu pastor para que Dios le dé palabra, le dé sabiduría para enseñarle a la iglesia? ¿Cierto que sí? Y que se enseñe la palabra, ¿cierto que sí? Esa es la actitud del que atesora la palabra en el corazón. Esa es la actitud. Se deleita en la palabra que sabe que viene de parte de Dios. Ese que atesora desea ser enseñado con toda humildad. Desea ser enseñado, créame que sí. Desea ser enseñado. ¿Sí? El que sabe mucho no dice que sabe mucho. ¿Sí o no?
Vea, personalmente les comparto, personalmente. Yo tengo, por ejemplo, uno está aquí sirviéndole al Señor. Aquí le servimos al Señor y a mí me gusta deleitarme en la palabra. Me gusta indagar, curiosear en cosas en la palabra. Y yo aquí, usted me viene escribiendo, tomando nota del mensaje. Disfruto la palabra. Me gusta predicar, claro, me gusta hacer lo que hago, porque es mi trabajo, me gusta predicar. Pero yo no me las sé todas. Yo no me las sé todas. A mí me han hecho preguntas que yo he dicho, espéreme, yo consulto. Espéreme, yo pregunto y averiguo. ¿Sí? Es que usted es pastor y tiene que saber. Tengo, no, ¿por qué? Tengo, no. Y yo estoy preparando un sermón y me ha tocado preguntar. Yo hay dos pastores que llamo a preguntarle. Uno de ellos es Jairo Marín. Cuando tengo una duda, porque también tengo dudas, porque también hay cosas que uno le ora a Dios y uno prepara, pero hay algo que de pronto uno está interpretando y no es así. Y yo tengo dos pastores que yo llamo cuando tengo cierta inquietud. Uno de ellos es Jairo Marín y tengo otro pastor amigo que cuando tengo cierta duda en algún tema, a veces lo hablo con él y comparto con él. ¿Sí? Como a mí también me llaman. Y a veces uno si no puede. Pero aquí no las sabemos todas. Aquí, como usted le gusta aprender, a mí también me gusta aprender de la palabra. Y consultamos. La actitud aquí es desear ser enseñados de la palabra. El salmista dice: bendito sea Dios, enséñame tu palabra. Aquí, por más que pase el tiempo, necesitamos ser siempre enseñados por la palabra hasta que Cristo venga. Años que lleven el evangelio, no importa, hasta que Cristo venga. Amén. Y dos, produce pasión por evangelizar. El que atesora la palabra le produce la pasión por evangelizar. Verso 13 dice: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Otra versión dice: siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos das. Cuando se atesora la palabra, cuando se guarda la palabra, también se produce una pasión por hablar de ella, por testificar de ella, por proclamar de ella. El que tiene la palabra arraigada, hermano, siempre se basa en la palabra. Usted lo escucha diciendo: Jesús dice, la Biblia dice, escrito está. Tiene la palabra arraigada y lo ve hablando de la palabra. ¿Cierto que sí, hermanos? Está la palabra, entonces eso produce hablar de la palabra, hablar del evangelio. Y es que finalmente, ¿qué hay en el corazón impregnado? La palabra. Por eso la gente y la familia debe escucharte hablar de la palabra. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cierto que sí, hermanos? Y usted ve hermanos por ahí hablando evangelistas. Uno ve evangelistas por ahí, hermano, y se encuentra con quien se encuentran y sacan un versículo de memoria, recitan textos bíblicos. ¿Cierto que sí? Y uno está hablando por ahí con alguien y saca un versículo. Está hablando de un tema con alguien, de pronto un tema de la política, de las noticias, y de pronto usted saca un versículo. ¡Tan! ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Y está hablando de cualquier cosa en el trabajo y de pronto ¡tan! Saca un versículo bíblico y dice: ve, ¿sabe que la Biblia dice en tal parte tal cosa? Pero tú y la Biblia siempre, ¿qué más vamos a hablar? Tú siempre tus versículos, ¿qué más vamos a decir? La palabra está impregnada en el corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Y finalmente, 3, se produce gozo. Verso 14 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Dice: en ellas, hay una versión que dice: en ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. Ahí dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Cuando la palabra está arraigada en el corazón, está guardada, esto produce gozo en la vida del cristiano. ¿Cierto que sí, hermanos? Y dice: más que toda riqueza. Otra versión dice: más que todo el oro del mundo. Es que la palabra nos llena de gozo. ¿Cuántos lo creen esta noche? Nos llena de alegría la palabra, nos llena de esperanza la palabra, de seguridad nos llena la palabra, de riqueza nos llena la palabra, hermano.
cuántas riquezas encontramos en la palabra, cuánta felicidad en la palabra. Saber que esta palabra ha llegado a nuestra vida, que la hemos recibido en el corazón, que hoy luchamos por obedecerla y vemos la bendición de Dios todos los días, porque está llena de promesas la palabra de Dios para nosotros. La palabra, hermano, la palabra. Póngase en pie esta noche en el nombre de Jesús. Jesús dijo: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que queréis y os será hecho. Es la palabra, hermanos. Es la palabra. Dejemos ahí en esta noche. ¿Cuántos quisieran que esta palabra permanezca en sus corazones? ¿Cuántos quisieran atesorar esta palabra en sus corazones? ¿Qué tal si hablamos con Dios esta noche? Y que esa palabra siempre se quede ahí, guardada. Guárdala en tu corazón. Atesórala en tu corazón. Reténla en tu corazón. Que cada vez que te veas enfrentado a cualquier situación, acuérdate de la palabra. El versículo que te enseñaron desde pequeño, el versículo que te enseñó tu pastor, el versículo que aprendiste en la escuela dominical, el versículo que aprendiste allá en casa, el texto bíblico que te enseñaron aquí en el culto. Acuérdate de la palabra. Guárdala para que puedas permanecer, para que puedas resistir en el día malo. Guárdala, saca la espada, que es la palabra de Dios, para que puedas defenderte en el día malo. Es la palabra, hermano, guárdala. Dile: Señor, ayúdame a volverme apasionado por la palabra, a dejar la pereza, Señor, a estudiar la palabra, a volverme alguien que le guste oír la palabra, que le guste deleitarse en la palabra. Sí, hermano, estamos teniendo esa falencia, hermano, en la vida. Hay una falencia por falta de la palabra, hermano, por falta de palabra de Dios en nuestra vida, hermanos, por falta de atesorar esa palabra con nosotros. Oh Señor Jesús,